Listo, ya estoy aquí. Pues nada, voy a dejar que empiece a Instagram a hacer su trabajito, que es avisaros. A ver si va llegando la gente. Qué bueno. La invitada es la primera que ha llegado. Perfecto. Itzal, te voy a añadir, ¿vale? Te va a llegar una invitación. Hola a todos los que vais llegando. Y... Itzal, ya te he enviado la invitación. Solo tienes que aceptar. Cucú. Salut tout le monde. Hola, Hay gente que llega de Francia. Ay, voy a mover la cámara para que se me vea bien. Hola, guapa. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buen martes. Te voy a bajar el volumen para que no se me despierte el peque. Ah, tú grita, tú grita. Yo te he bajado. Tú grita todo lo que quieras. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí, mira, aquí de martes. Aquí de martes. Bueno, aquí un día lluvioso, de esos desagradables, de estar con el tecito y así de bien. Ah, mira. Hola, guapa, Mercedes. Ah, hay alguien que se va porque no habla, claro. Que me sigue gente que habla francés y claro, vamos a hablar español. Entonces se Sí. pierde. Bonjour, Joan. Bueno, vamos a empezar. No voy a liar a toda la gente que va llegando. Ha llegado también Miriam. Hola, Miriam. Pues, bueno, es un directo un poquito improvisado y no improvisado, ¿no? Yo no te he presentado, de hecho, creo que lo más fácil es que tú empieces por presentarte, si te parece, y Vale. después, eh, yo sé que me gustaría, ya sabes, abordar un tema que lo abordaremos después, cuando ya te presentes, y todas las personas que están, bueno, pues presentes en el directo, por supuesto, te podrán hacer preguntas. Pero bueno, vamos poquito a poco. Cuéntanos, Itzal, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy Itzal, soy tarotista. Bueno, realmente me defino como patronista, porque yo vengo del mundo de la moda. Yo estudié diseño de moda, me especialicé en patronaje y he trabajado en muchos años en tienda de ropa. Y que mi especialidad son los patrones, ¿no? Y ahora mismo mi aportación está siendo a transformar patrones familiares. Todo quedan patrones. Sí, 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 sí. Yo me siento patronista. Yo me siento patronista, solo que ahora no de una cosa física, ¿no? Sino de algo más almático, porque, bueno, pues mi experiencia de vida ha sido la de tener que transformarme desde dentro hacia afuera. Y entonces, bueno, pues esto es lo que yo ahora pongo a disposición, pues, de los demás, ¿no? Eh, es como que lo que he pasado yo me sirva para beneficiar, ¿no? Y realmente el mundo del tarot es algo que se me ha presentado así como de golpe, es como si se me hubiera despertado ahí eh, eso que estaba latente, que yo nunca le había hecho caso y ahora pues está saliendo. Y bueno, pues eso es eso es quien soy yo. Mira, Itzal, has dicho muchas cosas interesantes. A ver, yo, como ya he hablado contigo, ¿no? Pero has dicho dos cosas interesantísimas y es la primera es que te ha llegado como, que te ha llegado, es decir, no es algo que tú hayas buscado, ¿no? De alguna forma, es decir, que la vida te ha llevado a eso, ¿no? Que como que vamos recibiendo señales, a veces les damos caso y a veces no. Y eso no vale para el tarot, vale para todo, es decir, en nuestro día a día. Y después has dicho otra cosa y es que te has transformado, porque has pasado de ser patronista a un trabajo tradicional a ser tarotista, un trabajo no tan tradicional. Y por encima eres emprendedora online, porque realmente tú trabajas mucho online. No sé si lo haces al 100%, pero bueno, en tal caso muchísimo lo haces online, ¿no? Entonces es como que, pues no sé, me parece todo eso como muy interesante, sobre todo en el momento en el que vivimos y en el tema que vamos a abordar, que me gustaría, que sabes, que me gustaría abordar después, porque
yo vengo también me he transformado porque realmente yo vengo de un ámbito sanitario de ayudar a la gente, ¿no? En reeducación, soy fisioterapeuta y me he pasado a el emprendimiento online completamente diferente en un trabajo tampoco poco tradicional, ¿no? Y la transformación es como muy necesaria a lo largo de nuestra vida y hay dos formas, ¿no? O te bloqueas y dices, no, me quedo en mi sitio, no quiero cambiar esa rutina, o las señales que me van llegando las voy, ¿no? Cogiendo. Exacto. A mí me encanta el dicho este que dicen, no sé si son los ingleses o los americanos, dice, si la vida te da limones, haz limonada. Es verdad, es tal cual. Y a mí me gusta uno que dice, no eres árbol, muévete. ¿Sabes? No lo sé si lo conocías, pero es No, no, como no, dice, no es eres nuevo árbol, no para tienes mí. raíces, muévete, muévete, ¿no? Entonces, bueno, yo a lo largo de mi experiencia profesional, tanto de fisioterapia como sobre todo esta online, en fisioterapia era un poquito diferente porque, bueno, eran pacientes y venían a mí por un motivo, pero ahora me encuentro con algo que es el miedo, ¿no? El miedo absoluto a emprender. En mi caso, por ejemplo, las personas que llegan a mí tienen miedo a emprender, tienen miedo a aceptar esta nueva oportunidad que les llega, que son señales realmente, ¿no? Es decir, te llega porque tú ya la estás buscando de alguna forma. Las señales no llegan porque sí, llegan porque tú estás haciendo algo, ¿no? Para que te lleguen, ya estás pensando en que quieres cambiar, hacer un cambio, una evolución o lo que sea. Y aparece el miedo. Y yo imagino que tú como tarotista, pues te encontrarás muchísima gente que te llega, ¿no? A preguntar por estos miedos irracionales. Cuéntame. Bueno, yo el miedo creo que es una cosa cultural. Nos educan dentro del miedo, nos educan por y para vivir en el miedo. Por lo menos esa es mi experiencia. Yo recuerdo de ser muy jovencita y decir, ostras, es que estoy cansada de vivir en el miedo, ¿no? Y yo me he sentido paralizada por el miedo toda mi vida. Y, y el miedo, o sea, bueno, pues es una forma muy efectiva de manipular. Es súper efectivo. Y bueno, pues nos movemos desde ahí y no nos damos ni cuenta porque nos hemos educado así. No hagas esto que te va a pasar tal. No, no sé qué que te va. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Con el cuidado, cuidado. eh, eh, Ojo, cuidado, ¿sabes? Sí. Yo me doy cuenta ahora con Valerio que camina y tal, y digo, ¿cuántas veces al día le digo, ten cuidado, que te va a pasar algo? Y es como, Betty, no, no puedes inculcar eso, entonces estoy intentando, ¿no? De alguna forma, pero claro, me viene instintivo. Es que eso está en el inconsciente. Claro, me viene instintivo y es como, cuidado que te vas a hacer daño. Entonces voy cambiando, ¿no? Las palabras, pero sí que lo voy trabajando. Y me doy cuenta, digo, jova, sí que hablamos en negativo sin darnos cuenta todo el rato. A menos que tú estés ahí detrás diciendo, no, no quiero hablar así, quiero cambiar un poquito la forma de comunicar, porque al fin y al cabo lo que comunicamos también es lo que escuchamos y lo que nos viene adentro otra vez, no es como un círculo vicioso. Y es interesante lo que dices, el miedo que nos viene de siempre, como que nos lo han inculcado. Sí, desde la cuna, o sea, yo por lo menos mi experiencia, o sea, yo vengo de una familia por y para el miedo. O sea, y de hecho, esto que de emprender ahora para mí es meterme en la cueva del lobo, porque yo vengo de una familia todos de empresarios. Mi padre se arruinó totalmente. O sea, yo he tenido que renunciar a la herencia de mi padre porque si no yo me iba a la ruina también. Madre mía. O sea, todos mis tíos empresarios, todos sus hermanos empresarios, todo con una vida como muy dura, muy sacrificada, muy de trabajar, trabajar, trabajar. Y claro, yo no quería eso para mí. Entonces, para mí emprender era lo que Negativo. nunca, lo que jamás quería Harías. hacer y lo que quería evitar a toda costa. Pero la vida no tenía ese plan para mí. Claro. Y me ha empujado a esto, entonces yo quiero hacerlo,
pero desde un lugar diferente, no desde el sufrimiento. No desde lo que tú habías conocido antes. Efectivamente. Y No se desde puede ese hacer lugar. una transformación y un cambio realmente. Claro, claro, dependiendo de la energía original en la que tú hagas algo, vas a tener ese resultado. Claro, si empiezas con el miedo, pues va a acabar que no acabas bien. Claro, o sea, si tú, evidentemente, siempre te va a dar miedo salir de tu zona de confort, siempre te va a dar, pero tienes dos opciones, o sea, coger el miedo y echar hacia adelante o dejar que el miedo te gane. Yo, desde mi experiencia personal, es que cuanto más dejas al miedo que te gane, más grande es el Ese miedo. miedo se hace. Cuanto más lo afrontas, decir, vale, esto me da miedo, lo sé, vale, cojo el miedo y lo hago pero con miedo. Entonces, claro, luego te das cuenta y dices, ostras, Pues no era fíjate tanto ya lo miedo. que he hecho, tal. Entonces, el miedo se va encogiendo. Entonces, ya sabes que el miedo forma parte, pues, de la experiencia, ¿no? Y del día a día, realmente yo sí que siempre lo digo, son las pequeñas cosas, porque, a ver, hablamos de miedo y parece que hablamos de cosas muy grandes. Y el miedo puede ser ahora mismo hacer este directo, ¿no? Como yo en su momento, para mí, lanzar a hacer un directo fue miedo. Y son esos pequeños miedos que vas superando que van haciendo que diga, bueno, pues tampoco fue tan difícil. Hablemos claro, no fue tan difícil, ¿no? Claro, claro. Y Claro, pero porque tú ahí le vas ganando al miedo, ahí está. le Claro, vas ganando al miedo. Si tú dejas que el miedo te gane, cada vez te mueves menos. y desde un Y claro, abismo más grande, desde un puente más efectivamente, alto. Mm. claro. ¿Y qué pasa? Que tal y como están avanzando las cosas, los trabajos, lo que estábamos hablando, que venimos de trabajos más tradicionales, pero es que se están transformando y están desapareciendo. O sea, es Claro, que, entonces, es como si hace unos años, cuando nuestros padres empezó el teléfono o el teléfono móvil o etcétera, te niegas a eso, te puedes negar durante un tiempo, pero lo único que haces es retrasar tu evolución porque vamos hacia ahí. Y si vamos hacia ahí y tú no quieres ir hacia ahí, en algún momento vas a tener que ir, porque es así. Es decir, lo mismo pasó con todo, hasta con los bancos, con las tarjetas de crédito. No quieres, no quieres, pero llegará un momento en el que ya no haya, ¿no?, dinero, por ejemplo, metálico y tendrás que adaptarte. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son? Porque yo tengo muchos, las personas con las que hablo diariamente por mi negocio digital, tienen varios miedos comunes, ¿no? Que son, bueno, pues la falta de dinero, la falta de tiempo. Yo ya no llamo miedos, les llamo excusas más que miedos, no sé. Ahora tú me vas a decir tu opinión. El miedo a emprender por el que dirán, el miedo a pedir el apoyo de su pareja porque si no, no se lanzan. Tú en consulta, ¿qué tipo de miedos tienes? el ¿Cuál es el miedo más miedo habitual, más común el miedo más habitual es a que el otro no haga lo que tú quieres. Ah, es Es decir, fuerte eso, ¿eh? uy, sí, sí, no me esperaba que me dijeras eso. Digo, a lo mejor la gente te llega diciendo, oye, que tengo, no sé, me han dado una oportunidad. Me explica, el miedo a que el otro no haga lo que quieren, Lo a que tú, manipular. desde tú consideras que es lo correcto. Por ejemplo, madres que quieren que el hijo tal, Es decir, mujeres que quieren que que la pareja haga lo que ellas quieren, o están en una relación de infidelidad y quieren que deje a la mujer. Entonces, manipular de alguna forma, efectivamente. Vale, es decir, realmente al final te encuentras que el miedo más grande es a tomar su propia decisión y aceptarse a sí mismas, de alguna manera. efectivamente. Eso es lo que yo me encuentro de alguna, a ver, si lo intento llevar a mi ámbito, también lo encuentro, porque cuando a mí me dan una excusa de no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo conocimientos, es que no aceptas que tú tienes una falta, que tienes que aprender o que tienes que buscar, ¿no? O
voy a preguntarle a mi pareja, ¿vale? No tienes el valor, ¿no? De responder tú misma. Claro, es que fíjate que en esa pregunta lo que estás haciendo es dejar la responsabilidad de ti en el otro. En el Y eso lo otro. hacemos constantemente. O sea, yo lo que me encuentro es que hay muy pocos adultos, porque el adulto es el que se responsabiliza. Y yo me Exacto, responsabilizo de lo que yo siento, de lo que yo me responsabilizo de mis dolores, me responsabilizo de mis necesidades, yo me responsabilizo de mis ilusiones, y yo me responsabilizo cuando yo quiero controlar que el otro haga lo que yo quiero, es porque no estoy siendo responsable de mí. Porque si yo lo fuera, no necesitaría que el otro hiciera lo que yo quiero. Es que me da igual. O sea, tú con tu vida haz lo que quieras. Yo decido esto. Y si te gusta bien, y si no, pues... Claro. Interesante, súper interesante. Y otra cosa, dices, no hay adultos. O sea, yo soy más dura y digo, hay mucha ignorancia y muy poco compromiso. Pero claro, yo hablo a mi manera y tú a la tuya. Pero sí, es eso. Es decir, yo lo digo y de hecho tengo un reel en el que digo, yo no soy la responsable de los nos que me dan, sino siempre llevándolo a mi negocio, ¿vale? Pero digo, no, es que a mí si tú me dejas en visto, la que estás fallando eres tú. Si tú no me respondes, la que te estás fallando eres tú. Y si tú me das la excusa de que vas a hablar con tu pareja y no me vuelves a responder, la que te estás fallando eres tú. Porque yo sí que te digo, yo hago esto, hago lo otro y te estoy dando, te lo estoy diciendo a la cara con transparencia. Y si tú no eres capaz de decirlo con transparencia, es que hay a ver, yo no diría un problema, pero hay un límite. Hay algo Claro, que, hay un límite que tendrías que, ¿no? Que trabajar de alguna forma. claro, es que hay varios tipos de conciencia y hay, como estamos en la etapa infantil, está la adolescencia, luego está la adulta y luego está el sabio. Entonces, si tú estás todavía, y es muy difícil, o sea, es muy difícil hacer el paso de la conciencia infantil a la adulta. Ujú. Normalmente, la mayoría de la gente o nos hemos quedado en la infantil de camino estamos atascados en la adolescencia, en la mayoría. Y claro, el hacer ese paso, a mí me cuesta verlo. O sea, la Verlo mayoría de las en la personas. gente en la que se acerca a ti, ¿no? Que te pide consultas. ¿Por qué crees que es eso? Porque es mucho más cómodo estar en una etapa infantil donde no eres el responsable. Porque venimos o sea, nuestros antecesores, nuestros padres no lo han hecho, entonces no nos lo pueden dar, ¿entiendes? O sea, yo lo que veo es que hay mucha falta de sanar todo ese dolor anterior, porque lo que no está sanado de antes se pasa al siguiente. Entonces, claro, si tus padres no han pasado, o sea, el cuerpo crece, tú no puedes parar el crecimiento físico, ¿vale? Cumplimos años, te guste o no te guste. Pero, claro, tiene que haber también un crecimiento Emocional. emocional y psicológico. ¿Qué pasa? Que tú puedes frenar tu nivel de conciencia, tu nivel de crecimiento psicológico y el cuerpo no lo puedes frenar. ¿Cuánta gente ves que es adulta y se comportan como niños? ¿Qué Ujú. dices? Pero es por eso, porque están parados aquí y el cuerpo sigue. Claro, si tus padres han hecho este freno y no han evolucionado a la etapa adulta, no te lo pueden transmitir. Y ese es el ejemplo, el referente que tú tienes. Entonces, Puede es muy tener. difícil hacer ese paso a menos que pongas conciencia. ¿Cómo lo definirías tú? Porque yo sé que la gente que nos está escuchando, y a mí también me pasa, es decir, y vale, ¿y cómo definimos a alguien que tiene aún una etapa infantil o una etapa adulta? En qué te basarías? Es decir, ¿cómo se define, no? ¿Cómo puedes definir que una persona ya está como en una etapa más adulta y no solo de edad, sino emocionalmente? Pues que un adulto se responsabiliza y toma decisiones. Con un adulto puedes llegar a un acuerdo,
por ejemplo, tú piensas una cosa, tú piensas A y yo pienso B. Y yo te digo, mira, pues yo pienso B porque tal, 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 tal. Y tú me dices, pues yo pienso A porque tal, tal, tal. Y yo digo, qué interesante. Pues mira, no me lo había planteado. Entonces yo puedo coger y cambiar de opinión. Si yo estoy en el niño, no, No. porque es A, porque es B, porque es B y es B, ¿sabes? Porque yo lo digo. Claro. Yo me río porque, claro, cuando vas hablando me van viniendo pues conversaciones, ¿no? De gente y los estoy como visualizando. Y eso es lo que le digo yo a la gente. Le digo, venís a mí para pedirme ayuda, para pedirme, bueno, pues opinión de lo que hago, información, os la doy, os la explico desde, yo creo, Sí. un estado adulto, porque os doy la información, ni os digo que es lo mejor ni lo mejor, es decir, os doy la información para que vosotros la asimiléis y después, y todos me vienen con eso es piramidal o cosas así. Yo digo, pero ¿cómo con una persona de una cierta edad me puede venir con tonterías así? Y tú puedes tener la duda, ¿no? Pero es como, vale, y me cierro como ¿sabes? Me pongo las orejeras y ya no escucho más. ¿Por qué no? Porque no hay que escuchar más. Ya es como, digo, pero ¿me dejas que te dé argumentos por los cuales, ¿sabes? Como los monos. Lo de hablar siguen hablando, ahora que, y aquí. Y digo, madre mía, pero con lo fácil que es decir, bueno, pues eso no es para mí. Y qué bien sienta, ¿no? Ser capaz a una cierta edad de decirle a una persona, pues mira, ¿sabes qué te digo? He estado pensando y lo que me estás proponiendo o lo que me estás diciendo no va en mis valores o no va en lo que estoy buscando ahora. Y te sientes como muy realizada, ¿no? Decir, pues no, es que no me interesa. ¿Por qué? Pues por esto y por esto y por esto. A lo mejor, ¿no? Es tan sencillo y tan poco utilizado, yo diría. Claro, porque estamos esperando a que, no sé, o sea, es que cuesta mucho responsabilizarse, cuesta mucho, cuesta mucho. Responsabilizarse y comprometerse. Sí. Sí, sí. El Yo, compromiso con uno mismo, yo creo que ahí lo has dado al clavo, porque es el principio, es decir, si yo sé que ahora estoy aquí, ¿vale? Pero yo me voy a comprometer a llegar ahí. Y evidentemente no vas a estar al 100% todos los días y vas a ir para adelante, para atrás, como si fueras un cangrejito. Pero si el compromiso contigo es firme, tardarás más o tardarás menos, pero vas a llegar. Claro, luego está lo que estabas comentando tú ahora, yo lo llamo el efecto paraguas. Es decir, cuando a alguien el efecto paraguas es cuando a alguien le das una información que es muy valiosa, ¿Mm? pero el ego de esa persona lo hace que le resbale. Ah, que Por eso es el que te efecto rebote, paraguas. vale, que te resbale. Claro. ¿Por qué? Porque el ego nos trata de mantener a salvo en la zona de confort. ¿Vale? Entonces, si le llega una información que lo va a sacar de la zona de confort, dice, aquí hay Aquí que estoy poner el yo. paraguas. Vamos a ponernos en modo chubasquero, que resbale. Me encanta. El modo chubasquero. Hay veces que me da una información que digo, vale, me está hablando en español, yo sé español, pero no me he enterado de nada de lo que dices. Y yo ya identifico, estoy en modo paraguas. Es muy valiosa la información que me está dando cuando mi ego está poniéndome el. Entonces pones la alerta. Es ahí cuando pones Claro, la entonces yo le digo, a alerta. ver, ¿me lo puedes repetir otra vez, por favor? Porque yo ya sé que se me activa esto. Qué Porque claro, interesante, ¿eh? El modo claro, es paraguas me ha que gustado mucho. Creo que, creo que esta parte la voy a grabar, la voy a cortar y la voy a meter en un reel. Modo paraguas. el modo paraguas es que, a ver, son mecanismos. O sea, no hay nada como conocerse a uno mismo, Ujú. ¿sabes? Y saber que somos humanos y saber que nos vamos a equivocar y tener paciencia y tener amor con uno mismo y tener, ¿sabes? Eso es necesario, ser comprensivos y decir, bueno, vale, pues estoy en esto. Tengo la pataleta de niño pequeño, vale, perfecto, yo me permito tener la pataleta y después me recompongo, ¿no? Y ya me abro a, si tú me das una información que yo estoy rechazando, porque claro, yo tengo miedo, imagínate, si tú me propones a mí ese negocio, yo que vengo de la ruina, Tradicional. de la ruina,
sea, ruina, ruina, o sea, ruina, ¿no? Pues claro, a mí se me va a activar ese dolor Claro. que hay en mí. Es que eso es No, normal. no, es como que no ves más allá, no ves las opciones, sino solamente la parte más, sí, del cerebro reptiliano, ¿no? Si no me equivoco. Es Claro, decir, y el son capas, miedo. claro, son capas inconscientes, o sea, hay mucha información que se nos traspasa a través de nuestros padres que, no es, que no está dicha, pero la llevas dentro y cuando pasa algo externamente se te activa eso. Entonces, claro, mm, si tú te das cuenta de que se te ha activado eso, si tú lo tienes consciente porque ya lo has mapeado, a ver, eso se te activa y se te activa, ¿sabes? Vale, vale, pero tú dejas que se te active para, haces un momento y vale, vale, ¿sabes? Y vas tomando control sobre eso. Claro, pero hay que, claro, pero la gente ya tendría que empezar, ¿no? Tenemos que empezar por entender que tenemos ese límite, ¿no? Ese miedo, que ese miedo no es racional, que no es normal, que no lo controlamos nosotros y después ya tomar las herramientas para, ¿no? Para ir haciendo. Yo la verdad que leo desde, bueno, antes ya con mi trabajo tradicional de fisioterapia, es verdad que estaba con muchísima gente, ¿no? Entonces eso te abre mucho la mente, aparte con personas que están enfermas, en casos a veces muy graves, y son los que más te enseñan de la vida. Es decir, las personas que están enfermas y quieren te enseñan en 5 minutos barbaridades, ¿no? Y también he leído mucho, entonces de esto como que ya me es muy, muy natural hablarlo, pero es que la gente realmente no trabaja el desarrollo personal como para que entienda todo eso que tú estás leyendo o contando. Es decir, yo ahora sí lo entiendo por todo lo que he vivido y por todo lo que he leído, pero según a qué personas le dirán, estas dos están chifladas, que están hablando ahí estas dos, ¿no? ¿No te da esa Claro. impresión? Sí, 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 sí. Y luego está, o sea, cuando tú se te activa un miedo, a ti se te puede activar un miedo de que ves fuego y dices, uy, y te da miedo, ¿no? ¿Vale? Pero cuando a ti se te activa un miedo que es desproporcionado a, A lo, la situación. aquello, a aquello que lo ha provocado, es porque tú ahí a nivel inconsciente Hay tienes algo algo. más grave. Claro, es decir, si te da un pánico, no sé, pongamos un Las ejemplo, arañas. ponnos un ejemplo. Pues que te dé pánico las arañas. Mira, el otro día hablaba con una amiga de que a ella le daba mucho miedo conducir, y sobre todo de noche. Y yo le preguntaba, digo, pero a ti, ¿tú has tenido algún accidente? ¿Has visto algo que te haya traumatizado, ¿no? Decir, ostras, yo he vivido un accidente y es normal que a mí me dé miedo, ¿no? Que tu cuerpo Eh, lo retenga conducir. ese. No, no, no. ¿Alguien de tu familia ha tenido un accidente? No, nada, nada. Simplemente o sea, era desproporcionado. El hecho de conducir no tiene por qué darte ese Ese pánico miedo. de... Claro, aquí tú tienes un miedo inconsciente de algo que no es tuyo. Que ya viene de base en el cuerpo metido. Exactamente. Y ahí es donde está operando el inconsciente. Ella trataba, claro, si ella coge y deja que el miedo le gane y no coge el coche, cada vez ese miedo va a ser más grande. Si ella dice, vale, yo sé que tengo miedo al coche, pero yo aún así voy a conducir. Claro, vas superando el miedo. Claro. Entonces, pues ella ya se notaba pues mejor con el miedo, pero cuando se te activa ese miedo que es desproporcionado es porque ese miedo no es tuyo, ese miedo te ha venido por otro lado. Claro, el origen dónde está, pues no lo sabes, porque a lo mejor pueden ser una, dos, tres o cuatro generaciones atrás. Eso no lo sabes. Entonces, de alguna forma, todos estos miedos, tú, así haciendo un resumen, si tuvieras que resumir, porque al final, de verdad que nos encontramos, yo me encuentro diariamente con muy poca gente que está muy segura de sí o que no tiene, ¿no? Que, que, que tiene compromiso, que tiene responsabilidad, que tiene... Miedos tenemos todos, ¿eh? Más o menos, pero bueno, o los afrontamos o ahí siguen, como acabamos de hablar. Pero me encuentro con muchísima gente, ¿eh? Que realmente no cambian, están mal en la vida en la que están,
porque te lo cuentan, es decir, dicen que no les gusta, que a mí cada vez que alguien me dice no me gusta la vida con la que estoy o no estoy contento o se ponen los pelos de punta, porque al fin y al cabo se nos va demasiado. No, no significa que vivamos en una utopía que todo es de color de rosas, oye, no, no es eso, pero tampoco estar en una vida mediocre porque no quiero cambiar, ¿no? Pero no cambian por miedo. ¿Qué consejito le dirías? Pequeñito, que sea fácil, porque claro, se pueden dar muchos consejos y lee y medita y haz deporte y haz no sé qué, porque todo ayuda, ¿no? Todas esas pequeñas cosas ayudan. Sigue pues mira, a profesionales como tú, déjate ayudar, pero si tuvieras que dar uno pequeñito para que empezaran, porque si algo he aprendido siendo fisioterapeuta reeducadora es que las cosas pequeñas hechas regularmente son lo que hace la diferencia. Es la base, es decir, cosas muy simples, muy pequeñas. Te he puesto en un marrón. ¿Qué le dirías? Es que estaba pensando en qué es lo que he hecho yo, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho yo? A ver, en el peor de los casos, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Sabes? ¿Qué es lo peor de lo peor que podría pasar si lo haces? ¿Y qué es lo peor de lo peor que puede pasar si no lo haces? Ahí está. ¿Y qué es lo buenísimo que podría pasar si lo haces? O sea, es hacer Esto, como dos listas, ¿no? Lo bueno y lo malo. sí. Pero realmente sentaditos, tranquilos y no en caliente, en frío. Porque en caliente todo sale malo y no hay nada bueno. Pero hay que tener una cosa en cuenta y es que si tú estás viviendo una situación muy sostenida en el tiempo, en la que tú no eres feliz, el siguiente paso es la enfermedad. Y eso lo tienes que tener claro. Puede ser, en el mejor de los casos, que tengas un accidente y se te rompa un pie, ¿vale? Pero realmente, mira, claro, es que yo siempre voy a mi experiencia, ¿no? Y mucha gente llega a estados de burnout o de depresión. Yo tenía pacientes de depresión extrema o pacientes tóxicos de drogas o alcohólicos. Bueno, he tenido un poco de todo, ¿eh? Porque en 13 años y me he cambiado mucho de gremio, bueno, de sector en fisioterapia, he tenido de todo. Y yo hablaba mucho con los pacientes y decía, pero ¿en qué momento, no? Y es que no lo ves venir. Es como cuando hablas con una persona obesidad mórbida, pero muy, muy grave, que no tiene realmente problemas, a lo mejor ya de base endocrinos. Y dices, pero ¿cómo has llegado a eso? Es que no lo he visto venir, ¿no? Es como que iban poco a poco, lo que dices tú, ¿no? De poquito a poco aceptando las cosas, que no es un problema, no es un problema, y al final llega el problemón, que ya no lo controlan, ya ahí ya acaba, ¿no? Y tenía muchísima gente que de repente trabajaba con, o mismo compañeros de trabajo, que trabajaba con ellos, los veías normal y de repente desaparecían del trabajo, decías, ¿qué le ha pasado? Es que está en burnout y está fatal. Y es como, ¿cómo puede ser? ¿No? Pues que le ha ido como poquito a poco encajando, es normal, es normal, es normal, estar en esa situación es normal, pues no es normal. Es decir, el cuerpo te va dando pequeñas señales que tienes que ir ya viendo por qué te las está dando. No esperar al final cuando ya no hay solución, ¿no? Exacto. Pero a ver, pero es que el cuerpo reacciona así para que tú espabiles. O sea, a mí personalmente me ha pasado de decir, de darme a lo mejor taquicardias, quedarme paralizada todo el brazo derecho, no poder moverme, tal, y darme cuenta, empezar a somatizar muchas cosas y decirme, a ver, yo tengo opción A. Opción A, decido largarme de aquí, de esta situación. Opción B, me quedo y me muero. Porque claro, ya lo estoy viendo, porque el cuerpo me está avisando. Entonces, ¿qué eliges? ¿Vida o muerte? Pero es que es así de claro. Esto es como el que elige fumar, elige muerte. Y sin paños calientes. O sea, si tú decides tener hábitos que sabes
que son nocivos para tu vida, estás eligiendo vida o muerte, tú estás eligiendo muerte, que me parece perfecto, ojo, Mm. que cada quien, Cada una uno muerte toma lenta. es un adulto y toma la responsabilidad de un adulto. Pero sí, llevado al trabajo, que es donde realmente nos pasamos la gran mayor parte del día, es que hay muchísima gente que decide seguir a pesar de estar mal. Sí, por miedo a cambiar, pero realmente es un miedo mm, a tomar ese ser adulto, ¿sabes? Esa responsabilidad. Yo soy responsable de mí. Claro, piensa que venimos de una sociedad patriarcal, es decir, siempre hay alguien Y toma la que decisión. por encima de ti que tiene la responsabilidad, para bien o para mal. Entonces, ¿qué es más fácil? Que si yo tomo una decisión y me equivoco, las consecuencias las he tomado yo o echarle la culpa al otro. Es mucho más fácil echarle la culpa al otro. Ay, yo soy la víctima. Pobrecito de mí. Claro, es que es muy guay ir de víctima, pero eso tiene unas consecuencias. Y luego, claro, luego quieres que, como yo voy de víctima, mi felicidad me la tiene que dar el otro. Mi felicidad. Por eso hay falta de responsabilidad y por eso emprender cuesta, da tanto miedo, porque esa felicidad, el éxito, el fracaso va a depender de ti y ya no vas a ser una víctima. Claro. Porque si sale mal es que tú no has hecho lo necesario o no No lo has aceptas que te sabido, pueda salir mal, ¿no? Que hay mucha no has psicología detrás del sabido emprendimiento. gestionar, pero es que claro, hay que aprender a gestionar. Claro, muy Entonces, interesante. Llevamos ya un ratito, ¿eh? Y podríamos seguir, pero claro, no lo vamos a hacer muy largo porque después, si no, bueno, pues un directo muy largo. Aparte, no sé si corta el Instagram, creo que sí. no. Em, Vamos a resumir. Vamos a hacer un resumen. Hemos hablado de que realmente la gente no toma decisiones porque no está en una etapa adulta a nivel psicológico, porque una etapa adulta al final necesitas tener la responsabilidad y el compromiso ya contigo mismo para poder hacer lo que sea, es decir, tomar. Es mucho más fácil, perdón, de alguna forma estar en el miedo y aceptarlo, porque al fin y al cabo no tomas responsabilidad. Y entonces la culpa viene de los demás. ¿Y qué más? ¿Qué más hemos hablado? Es que hemos hablado de muchas cosas. Luego del miedo irracional, que no es proporcional, Que no es proporcional y que habría que ver de dónde viene realmente. exacto. Sobre todo si te planteas, si estás en un momento de tu vida en el que te estás planteando por qué te pasan esas cosas o por qué no eres capaz de tomar una decisión, ¿no? O por qué sigues estando estancada en la zona donde estás que no te gusta, es decir, estás en un trabajo que no te gusta y estás mal y siempre dices que te vas a ir y no te vas, o en una relación o en lo que sea. Realmente yo creo que va para todo, ¿no? Es en general. Creo que es el resumen. Y hemos dicho que el mejor consejo es, ¿qué consejo hemos dado? Que sea algo pequeñito, que empiecen ¿no? Por solventar ese pequeñito miedo diariamente para que eso se haga más. Más pequeño. Yo un día estaba en la tienda donde yo trabajaba y es que siempre me acuerdo de este niño. Era un niño pequeño, pues tendría unos 6 añitos o así. En la tienda tenía 2 plantas y había una escalera de caracol, como semicaracol, con los escalones transparentes. Y estaba un poco al aire. Realmente la escalera daba mucho miedo la escalera. Y el niño se sube para arriba y se ponía así, decía, papá, papá, me da miedo. Le decía en catalán, me decía, fopó, fopó. Y cogía las manos y apretaba así. Y él cogía su miedo y se lo apretaba. Y seguía y subía escalones para arriba. Y cuando llega arriba del todo dice, o Y sea, llorando. como, claro, lo he conseguido a pesar de su miedo, ¿no? Digo, fíjate, digo, qué ejemplo este niño que ha cogido su miedo, lo cogía en las manos y lo apretaba. Y él siguió subiendo las escaleras hacia arriba hasta que llegó y cuando llegó arriba se sintió, fíjate, Poderoso, papá, claro. lo he conseguido a pesar de mi miedo, ¿no? Y su padre, muy bien, no sé qué, ¿sabes? Es Y yo que, es digo, que mira, es que es un ejemplo. yo creo que yo ahora que tengo a Valerio con 15 meses,
creo que los que tenemos bebés y hijos pequeños, yo creo que, vamos, es cuestión de abrir los ojos y ver lo que hacen y copiarlos. Y copiarlos, porque no están manipulados, no tienen todas las cosas que escuchamos nosotros, ¿no? Entonces, es súper interesante. Y, por ejemplo, cuando empiezan a cambiar, ¿no? De gatear a andar y las veces que se levantan, pues tómatelo como un aprendizaje. Yo lo veo y digo, "Uf, si fuera así de constante yo en ciertas cosas, madre mía lo que conseguiría". Entonces, yo me fijo mucho en él, porque al fin y al cabo dices, es que es la pureza y si hiciéramos lo que hacen ciertos niños, bueno, los niños, los bebés y los niños pequeños, otro gallo cantaría, ¿no? Como se dice. Sí, sí. Pero es esa autoprotección lo que nos, claro, tiene su función, pero hay que Hay un tener límite. cuidado. Claro, hay que tener un límite. Bueno, Claro. voy a preguntar a la gente, hay gente conectada, no sé si queréis preguntarle algo a Itzal de todo el tema que estamos hablando. Bueno, yo me pasaría horas hablando de esto, la verdad que ya es algo que trabajaba mucho con mis pacientes. De hecho, yo mis pacientes eran, bueno, he tenido de todo, pero tenía muchas personas, pues en estados muy graves, con accidentes de tráfico, gente que estaba en silla de ruedas, que había que volver a ponerlos a caminar o en reanimación, etcétera, etcétera. Y la primera consulta que yo tenía con ellos, siempre llegaba y le decía, mira, yo voy a dar el 60% de mí, o el 100, le decía un porcentaje. Pero si tú esperas que tú dando el 0% no vas a conseguir algo, la llevas clara. Es decir, esto es un trabajo en equipo y tú tienes que responsabilizarte y dar no el 100, sino mucho más para poder salir de esta situación. Es decir, tú tienes mi apoyo incondicional como profesional, eh, pero si tú no haces nada, olvídate. Y eso como que les marcaba y digo, es que no esperes que yo te lo arregle, es que vamos a trabajar muy duro. Y eres tú el que tienes que poner más de tu parte. Y si no viene de ahí, no vas a salir de esto. Y estoy hablando de gente que estaba pues mal, es decir, ¿sabes? Era un trabajo en equipo. Y les decía, es que si tú no eres responsable de esta situación, no vamos a poder llegar a ningún lado. Y se daban cuenta de que sí, que formaba parte de ellos, ¿no? Ese proceso. No de todos los profesionales que estamos detrás, que es un trabajo en equipo. Y para todo realmente, ¿no? Responsabilizarse para mí es como la base. Y cuando somos adultos y tenemos un niño y no nos responsabilizamos ya nosotros, ¿cómo podemos esperar que en un futuro lo hagan ellos, ¿no? Exacto. Exacto. O sea, yo lo que para mí, lo que he aprendido es que en ese proceso de superar el miedo tienes que ser muy comprensivo y compasivo contigo. O sea, tampoco, o sea, se trata de poner de ti, como dices tú, de ese compromiso contigo, pero también de hacerlo con amor, porque cuando tú en ese pack del miedo llevas el pack, la mochila de los miedos que te han sido pasados, o sea, cuesta mucho más, Claro. dependiendo de la mochila que lleves. Entonces, por eso no todo el mundo, pues a lo mejor crece al mismo ritmo, porque hay quien tiene la mochila más grande. Claro, más Entonces, cargada. claro, más cargada. Entonces, hay que poner amor ahí y entender que, bueno, pues que, pero eso no significa que te quedes parado, ¿no? Sino, o sea, a la fuerza no se consigue nada. Poquito a poco, a pasos pequeñitos. Todo a Exacto, pasos. es poner mucho amor, mucho amor, mucho amor. O sea, si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo una obesidad, como decías tú antes, ¿no? Y, y quiero adelgazar y quitarme ese problema, si lo hago desde la dureza, desde el esto, no lo voy a conseguir. Lo tengo que hacer porque me amo, elijo amarme y ese amor es el que me va a dar la fuerza para Conseguir. cuidarme y dejar de tener ese sobrepeso. Desde el látigo no se transforma, o sea, se transforma con el compromiso y el amor a uno mismo. Y Es el decir, yo respeto a uno me mismo. quiero, claro, yo quiero algo mejor para mí.
yo quiero, o sea, si tú, por ejemplo, tú ahora mismo eres un referente, ¿no? Mm, Para otras personas que estén en otra situación, digo, pues yo me quiero a mí misma tanto como para conseguir lo que Betty está consiguiendo, ¿sabes? vale. Sí, realmente creo que lo que acabas de decir sí que es súper interesante porque cuando tú no te tomas una decisión al final o cuando la evades, ¿no? De alguna forma, no te estás queriendo, claro. Porque si yo me quiero y no me quiero sentir en esa situación que no me gusta o que no me llena y no me tomo la decisión, al final me estoy engañando a mí misma. Y te estás dejando sola. Te estás Madre dejando mía, la sola. de horas, nadie voy a ver el chat. ¿Hay alguien que le quiera preguntar algo a Itzal? Que estamos aquí, vamos, yo ya me he acabado casi mi té. Mira, Valerio está durmiendo bastante y no nos ha molestado. Bueno, creo que nadie nos cuenta nada, creo que le debe estar gustando lo que estamos contando. Yo creo que podríamos seguir horas, Itzal, Sí, pero sí, la bueno, verdad que es el miedo es un temazo. es un Es un temazo. temazo. Yo siempre lo digo, en los 13 años de fisioterapia creía haber entendido muchas cosas y creo que sí que lo he entendido porque, bueno, había mucho miedo, pero era un miedo muy diferente. De hecho, en los momentos más difíciles, creo que hay menos miedo, es decir, en Ah, momentos graves, en donde ya no tienes la sí. solución o hay muchísimo menos miedo. Y de hecho, yo siempre lo digo y lo digo a mi equipo, le digo, es que yo me he encontrado con situaciones ahora que es un trabajo online, que realmente no hay lo que propongo, es decir, lo que hacía antes, trabajaba con pacientes en estado bastante difíciles y me resultaba más difícil a nivel psicológico que ahora que estoy con personas que no tienen nada grave, que la inversión que tienen que hacer es mínima, es decir, que no hay algo tan difícil, es algo tan sencillo, yo lo veo tan sencillo, digo, vale, quiero probarlo, lo pruebo, que no me voy, que no me funciona, me voy. La inversión tampoco me va a llevar a la quiebra, porque son inversiones pequeñas. Y digo, y madre mía, la de problemas que se crean. Y yo tenía pacientes que no podían caminar, que no podían hablar, y no se creaban esos problemas. Entonces, para mí durante un tiempo fue muy difícil no responderle mal a la gente, te lo digo. Es decir, porque le decía, pero despiértate, que estás en una situación súper sencilla de tu vida, que realmente tampoco es tanto. O sea, es cuando has vivido cosas tan graves Sí, atrás, pero ¿cómo puedes hacer de esto un problema cuando es algo tan sencillo, ¿no? Pero claro, es la experiencia que yo he vivido antes, entonces, claro. claro, es que cuando la vida te pone en una prueba de estas, como estás comentando tú, que es algo grave, lo hace para que espabiles. Lo hace para que te elijas. Es que en la vida se trata todo el rato de elegirse, elegirse a uno mismo. Entonces, ¿tú crees que la decisión la mayoría de la gente la toma solo si llega a ese punto de límite total? Y mientras tanto no se dan, no toman la Sí, decisión. sí. Cuando ya tienes, es ese A o B, o sea, tú inconscientemente sientes que estás eligiendo entre la vida o la muerte, aunque no sea tan grave, ¿sabes? No, es por hacer sí, como una Sí, visualización. O lo bueno sí, o lo malo, sí. exacto. Sí, sí, sí. Y entonces ahí ya no tienes, es como que o sea, te sientes totalmente atrapada que lo único que puedes hacer es Tomar la saltar. decisión. Y la decisión al Claro, final no la tomas tú de forma responsable, la está tomando tu necesidad absoluta. Claro. Y es claro. como más fácil, ¿vale? No la he tomado yo, la he tomado la situación por sí misma. Claro, o sea, la vida te va poniendo en estas tesituras. O sea, em, tú puedes elegir un cambio, hacer un cambio por idea, por espontaneidad tuya, por decir, oye, pues ¿sabes qué? Me apetece tal. Y entonces te mueves, o porque tu situación ya es un poquito más.
más incómoda o porque ya luego ya no tienes más remedio Que que retocarla. y siempre cuando a lo mejor ya no tienes más salida y ya solamente te queda que la de ir para allá, cuando superas ese miedo y cuando ves que lo has hecho y cuando dices, jolín, ¿y por qué no lo he hecho antes? ¿Sabes? Esa es la frase. Esa es la frase. Es que yo después me dicen, ¿y por qué no habré empezado antes? Y yo era para decirle, mira, mira, no te lo habré dicho. No te lo habré dicho, pero claro, ese no lo puedes decir, porque ahí ya está entrando tu ego, ¿no? De decir, te lo dije, ¿no? Y yo me lo callo, pero es para decir, claro, pero si llevo meses hablándote y tú buscando ahí lo malo, ¿no? Bueno, Itzal, ha sido Bueno, un súper placer tenerte. Creo que gracias. repetiremos, creo que repetiremos estos mañaneos con tecito y hablar, porque creo que hay muchísimos temas que se pueden abordar. Sí. Invito a toda la gente que le guste el tarot, que no lo conozca, que también te siga, porque bueno, es interesante, ¿no? Abrirse de mente y ver todas las opciones que tenemos y que hoy en día online nos lo permite. Que se quiten ese miedo al online porque es una maravilla. Sí, yo también estoy encantada. Yo siempre he trabajado fuera, incluso de los trayectos de hora y pico, 2 horas, para ir a trabajar, y eso te lo ahorras. Uf, Y no sé, eso es otra historia. Yo todo lo trabajo online, yo no quiero atender en mi casa, yo todo es online. Y de hecho no cojo más gente porque no quieren, porque hacerlo online. no quieren. Y yo digo, bueno, pues yo lo respeto, pero yo no voy a atender gente en mi casa cuando yo no quiero, ¿sabes? Claro, Porque ahí me estaría dejando yo sola, ¿sabes? es Es siempre que elegirte. es muy cómodo. Mira, voy a contarlo aquí, que no viene nada, pero de lo que estamos hablando ahora, de la comodidad, una de las cosas que peor llevaba, y os vais a reír, una de las peores cosas que llevaba de trabajar de fisioterapia era cambiarme de ropa. Porque yo me levantaba, claro, es que os reís, pero cuando se vive, yo sé que las sanitarias os vais a sentir identificadas. Yo me levantaba, me duchaba, me vestía. Media hora después, cuando llegaba al trabajo, una después, depende del trabajo, me cambiaba y me ponía el mono de, bueno, el uniforme. Acababa la media mañana, me iba a comer, me tenía que cambiar. Llegaba de comer, me volvía a cambiar de ropa, es decir, me cambiaba para ponerme la ropa de comer, aunque trabajara en el hospital me tenía que cambiar para poder, porque no puedes ir con el trabajo con la ropa del trabajo. Entonces me ponía mi ropa normal, después de llegar de comer me volvía a cambiar. Al acabar el día me volvía a cambiar para ponerme otra vez mi ropa. Llegaba a casa, si hacía deporte, me volvía a cambiar para hacer deporte, me volvía a recambiar porque me salía de yoga o salía de gimnasio, salía de lo que fuera, y llegaba la noche y me volvía a cambiar. Es que yo ya no sé cuántas veces me cambiaba el día y lo llevaba fatal, es decir, era algo que no me apetecía hacer. Es decir, llegó un momento que era como, estaba harta de pon, quita. Y ya no te digo cuando teníamos que entrar en algún tipo de habitación en la cual tienes que vestirte diferente porque el paciente tiene necesidades diferentes. Yo estaba harta. Y de hecho yo aquí en casa, vamos, es que a veces estoy no en pijama todo el día porque me obligo a quitármelo, pero me encanta. Y me levanto y trabajo igual. Y soy igual de eficaz. Y es como, qué maravilla. Son Sí. pequeñas cosas que la gente cree que emprender online. No, es que a veces son las pequeñas cosas las que dices, wow, qué Pues maravilla. Yo ahora mismo no te es- enseño la parte de abajo como estoy en un legging súper cómodo de estar por casa y con mis calcetines antideslizantes, que yo ando siempre en calcetines. Y es que estoy comodísima trabajando y estoy haciendo en directo, ¿sabes? Y son esas pequeñas cosas, es que dices, qué bien que he tomado la decisión. claro, tú fíjate, para ti era el cambiarte Yo llevaba uniforme y me cambiaba, pero yo me lo veía por la mañana y luego llegaba por la noche. No tenía eso que tienes tú. Pero para mí, el valor está en comer en un plato. Ah, también, ese también, ¿eh? Ese también. Comer en un plato, que es fuerte, porque eso de comer en el tupper,
o sea, yo le tengo un asco a los tuppers que no Claro, lo porque de soporto. tanto, es verdad, tienes ese también. Lo que pasa es que yo el tupper, como a veces tenía cantinas y comía en el plato, no tengo esa. Pero mira, mira qué interesante lo del tupper. Sí, porque realmente no comes igual. Bueno, la gente sí te, es- no nos dicen nada, pero es que son esas pequeñas cosas. Y te digo más, hay otra que es la administración. Porque vivo en un país, Francia, que es administrativo a la antigua, muchas cosas. Es decir, madre mía, porque no les apetece adelantar un poquito más, pero hay muchas cosas aún que hay que hacer presencial. Y yo tenía que pedir siempre pues horas libres de mis vacaciones para poder hacer ciertos trámites. Y ahora no tengo que pedir esas horas, ¿no? Y es como, vale, me dan cita tal día. Sí, sí. O sea, no es como, es que no puedo, es que tengo que pedir al jefe, es que no sé qué. Eso de, vale, me va bien. Siempre es el, vale, me va bien. Y es como, jova, qué diferencia. Claro, claro, es muy diferente. Mira, ves, yo en ese sentido no. Para mí lo más, esto es Lo del lo de tupper. comer en el tupper. Resumen final de este super directo. A mi emprender me ha dado comer de plato. A mí Me sí, ¿eh? encanta. O sea, yo estoy súper feliz de eso. Pero es que a veces hablamos, hemos abordado unos temas como muy, ¿no? Muy existenciales y realmente la base son cosas pequeñas y los detalles, ¿sabéis? Y esas cositas pequeñitas que nos hacen feliz y estamos bien el día a día. Así que yo creo que vamos a cerrar con esto. Como de no vuelvo a comer de tupper. No, no vuelvo a comer de tupper. Bueno, Itzal, Bueno, te Beni, mando un besazo virtual. Muchísimas gracias por gracias a ti aceptar por ser mi invitarme. invitada y por todo lo que nos has enseñado. Bueno, gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer enorme. Bueno, guapísima. Un besazo. Besito, Gracias a chao. todos los que habéis participado. Adiós. Ay, sí. En lo que nos vean después. Claro, y si no, pues voy a dejar el replay, así que pueden ponerse un cafecito, un tecito y que nos escuchen de fondo. Chao. Chao.